Ya, porfis, para empezar. Ya. Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva jornada de trabajo. Suerte que este día nos vaya bien y que sea de éxito. ¿Sí? Vamos, nosotros ya hemos conversado la semana pasada de lo que es la cultura tributaria. ¿Es así, estudiante Anthony Sánchez? Sí, Lice. Ya. ¿Usted me puede recordar qué es la cultura tributaria? El concepto de cultura tributaria, ¿me puede ayudar, por favor? Pero Lice, le buscan Rápidamente. el cuaderno. Ya. O algún estudiante, hasta que su compañerito busque, tiene listo el material para conversar un poquito sobre la La cultura clase. tributaria es lo que sobra de los pagos que hacen al SRI o los impuestos que tienen las personas. Ya, muy bien. Recordemos, cultura tributaria es el nivel de conocimiento que tienen los pobladores acerca de un sistema tributario y sus funciones, ¿sí? La cultura tributaria es el conjunto o serie de valores y comportamientos que los integrantes de una sociedad ecuatoriana pueden tener respecto al cumplimiento adecuado de sus obligaciones y derechos, o sea, pagar todos sus impuestos a tiempo, ¿sí? Para ir recordando un poco, ¿ya? También hablamos de las clases de tributos, ¿sí? ¿Qué era un tributo? Es el pago de dinero establecido legalmente que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Recuerde que el Estado eh, nos ayuda al pagar los impuestos para la sociedad ecuatoriana, el pueblo, con obras como construcción de colegios, hospitales, ¿sí? La cultura tributaria también tiene sus tributos, que son impuestos, contribución y tasas que conversamos. Los impuestos es un pago, no origina una contraprestación directa a favor de los contribuyentes. Los contribuyentes somos el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo le había puesto un ejemplo, que Camila es eh, una vendedora ambulante, ¿no? Y paga sus impuestos a la SUNAT. La SUNAT es una institución en la cual recibe los pagos, maneja todos estos impuestos relacionados con la cultura tributaria. El momento en que pagamos el impuesto predial, ejemplo, que se paga cada año los primeros meses por ser propietarios de alguna casa o tener algún local, se paga impuestos. Con ese dinero, ejemplo, el municipio puede construir carreteras, ¿sí? El Estado, colegios, hospitales, para recordar un poquito. Eh, la contribución, solo el contribuyente que aporta recibe una contraprestación directa en la forma de servicios. Recuerde que acá yo le puse un ejemplo. Andrés contribuye todos los meses a e-salud y cuando enferma puede hacer uso gratuito del sistema de salud, ¿sí? Acá es un seguro privado, llamémosle así, en el cual tiene su servicio de atención si contribuye mensualmente con un porcentaje al pagar este seguro. Si no contribuye, no puede tener acceso. Las tasas se pagan para obtener la prestación efectiva potencial de un servicio público individualizado. ¿Ya? Acá habíamos puesto un ejemplo de tasa. Petronila debe regresar a Huacho. Para ello va a la Plaza Norte a comprar sus boletos de viaje y debe pagar un costo adicional. ¿Sí? El IVA, digamos ya, tiene que pagar adicional para que pueda recibir su boleto y pueda viajar. Caso contrario, no puede viajar. Vamos a hablar a continuación, es importante que por favor tome nota, de los principios tributarios. Con esto terminamos esta clase que ya conversamos la semana pasada. Principios tributarios. Vamos a ver los principios tributarios. Los principios tributarios. Según el artículo 300 de la Constitución del Ecuador, establecen estos principios tributarios, ¿sí? Son
5 principios. El principio de progresividad, ¿sí? Este principio de progresividad, perdón, el principio de generalidad. El principio de generalidad tiene que ver con los impuestos generales, ¿ya? Por lo que deben aplicar a todos los miembros de una sociedad ecuatoriana, ¿sí? De una sociedad ecuatoriana son todos los impuestos que hay que pagar, por lo tanto no puede extinguirse de ningún tipo de discriminación a la hora de imponerlos y en consecuencia los impuestos no pueden estar direccionados. Todos tenemos que pagar impuestos sin discriminación. Todos tenemos esa obligación de pagar impuestos para que el Estado redistribuya con obras sociales, hospitales, educación, carreteras, ¿sí? Eso es el primer principio general se llama. Pagar todos los impuestos generales, ¿ya? El siguiente principio es de progresividad. Los impuestos funcionan bajo una premisa de que mientras más ingresos tiene una persona en sus negocios, deberá cancelar una mayor cantidad de impuestos, el de progresividad. Mientras más ingresos económicos tiene alguna empresa u organización o un emprendedor, microemprendedor, tiene que pagar mayor cantidad de impuestos, ¿ya? Por lo que se aplican porcentajes incrementales en el caso de las personas. ¿Sí? El principio de eficiencia. El principio de eficiencia tiene que ver con el SRI, Servicio de Rentas Internas. Debe implementar impuestos claros y objetivos que no distorsionen la economía. El Estado debe establecer políticas y estrategias que garanticen la recaudación oportuna de los fondos. Principios de eficiencia está relacionado con el SRI. El SRI significa Servicio de Rentas Internas. Esto deben implementar los impuestos y el Estado debe establecer políticas y estrategias que garantice la recaudación a tiempo de estos fondos, de estos impuestos, que no se atrasen las personas, porque ahí cuando no pagas a tiempo te ponen una multa, ¿no? Establecen una multa y tienes que pagar más. Entonces esas son las políticas y estrategias que el Estado establece para cumplir a tiempo con estas obligaciones. Principio de simplicidad. El principio de simplicidad son que está relacionado acá las autoridades fiscales que deben procurar procesos ágiles y alejados de toda burocracia, ¿sí? En todas las actividades impositivas que realiza el SRI. Esto debe estar alejado de todo lo que sea burocracia o todo lo que tenga que ver, digámosle de esta manera, en que se beneficie las autoridades burócratas, ¿sí? Esto debe estar muy alejado, muy aparte. El principio de transparencia, ¿sí? Consiste en el diseño de impuestos que debe ser lo suficientemente claro y preciso para no permitir duda alguna sobre su interpretación, ya que en este caso de interpretación personal, las conclusiones pueden ser incorrectas, ¿sí? Acá se maneja el diseño de impuestos que sean claros y precisos. Y el principio de suficiencia recaudadora se refiere a los impuestos que serán suficientes para cancelar las obligaciones que permiten asegurar el funcionamiento del gasto público. ¿Sí? Estos son los principios tributarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta sobre los principios? Pregunte, estudiante, porque si no realiza las preguntas, yo quiero, con eso usted me demuestra que sí comprendió, que está claro.
para que arme su organizador gráfico. ¿Sí? ¿No? Sí, está claro, dice. Bueno, estos son los 5 principios de la cultura tributaria, estudiantes. Voy a activar en Educay para que usted pueda subir el organizador gráfico con toda la información sobre la cultura tributaria, incluidos los principios. Incluya, por favor, toda la información completa. Y también voy a activar un taller para que ya lo realice hasta el día viernes. ¿Sí? Y no se olvide, por favor, de realizar sus carátulas antes de hacer este organizador de la cultura tributaria, porque esto ya pertenece al segundo parcial. ¿Estamos claros? La tarea del taller lo cargo hoy día para que usted la presente hasta el día viernes y le sube al Drive con fecha de 26 al 30 de octubre. Pone el organizador y el taller. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, vaya cumpliendo a tiempo para que no se recargue luego las tareas y después no sabe que tiene que subir. ¿Sí? Muchísimas gracias por haber participado en esta clase de emprendimiento y gestión. Gracias, profesor.